Las elecciones y lo que han dejado las PASO como debate central en la Argentina, sobre todo lo que tiene que ver con materia económica, ¿no? Que parece ser hoy el foco de atención en la política. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la realidad económica de la gente, ¿no? Que está tan... Sobre todo porque los números macroeconómicos parecen dar algún sesgo de optimismo, la macroeconomía, pero después está el bolsillo, el ir al supermercado, el endeudamiento de la gente, porque tenés un crédito hipotecario, porque compras la comida con la tarjeta. Bueno, sí, los sueldos no aumentan. No aumenta. Cómo se ha degradado y se ha desorganizado la vida familiar por la economía de la gente. ¿Cuál es la economía que viene? Bueno, vamos a tomar contacto con Javier Vicens, economista. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Hola, buen día. Muy bien. ¿Cuáles son las claves, Javier, de la economía de la gente común? No de la macroeconomía, sino del trabajador, de la clase media, de los sectores más vulnerables. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que debería atender hoy el gobierno? Yo creo que la principal preocupación que el gobierno debería centrarse es en la recuperación del salario. Es decir, estamos en el cuarto año de pérdida de poder adquisitivo del salario, los salarios corren por debajo a los precios y eso hace que la situación económica de las familias no sea buena. Tenemos fundamentalmente aumentos importantes en la canasta básica, los alimentos han aumentado con fuerza, a la mayoría de las familias les está costando llegar a fin de mes, les está costando llegar a pagar los servicios, ni que hablar de permitirse alguna salida, eso hoy ya no está entre los planes de ninguna familia. Hay mucha incertidumbre de ingresos y esa ha sido una de las cosas que el gobierno ha estado más flojo en la cuestión económica, es decir, no tener una política de ingresos clara, no la tuvo antes de la pandemia y no la tuvo durante la pandemia. Es decir, el año pasado los salarios perdieron con la inflación, este año, en lo que va del año, en el primer semestre, siguen perdiendo con la inflación, las jubilaciones y pensiones, salvo el caso de la mínima, que están empatando al aumento de los precios, el resto está perdiendo con la inflación. Entonces, eso muestra a las claras el déficit que tiene el gobierno en tener una política de ingresos que sea clara y que permita lo que vos decías, Pablo, permita organizar la vida familiar y permita tener algún tipo de esperanza respecto al futuro. Después está la incertidumbre en cuanto al trabajo. El trabajo no se ha recuperado, los trabajos que se han recuperado han sido trabajos precarios, los empleos que se perdieron durante la pandemia no se han recuperado en su totalidad, pero aquellos que se recuperaron se hicieron de manera precaria, es decir, a través de instrumentos como el monotributo. Es decir, la economía argentina sigue sin generar empleo y el embate, por supuesto, de la pandemia ha sido fuerte y el gobierno, para ponerlo en criollo, ha sido muy pijotero a lo largo de este año para incentivar una recuperación. Javier, faltan 2 meses para las elecciones generales. ¿Te parece que es un tiempo que alcanza para que el gobierno pueda tomar esas medidas, por ejemplo, de las que vos estabas contando? Bueno, yo creo que los tiempos políticos no son los tiempos económicos. Es decir, el tiempo del combate contra la inflación, evidentemente eso no va a suceder este año y los tiempos políticos no son los tiempos económicos, repito. Lo que me parece que el gobierno no tiene mucho margen, principalmente porque hay una restricción en el mercado cambiario que es muy fuerte. Vos, Pablo, decías que la macroeconomía parece que está bien. No, a la macroeconomía no le sobra absolutamente nada. Es decir, tenemos un banco central con escasas reservas, tenemos un horizonte financiero producto de la deuda que tenemos con el FMI que no es para nada claro. Es decir, solamente el año que viene, si no se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vencen más de 18.000 millones de dólares con este organismo de crédito. Es decir, no está sobrando nada. Y el gobierno, bueno, tiene que por lo menos tratar de acomodar los ingresos de aquellos sectores que son más necesitados, que están más necesitados y que la están pasando mal. Sí, yo me refería fundamentalmente, Javier, a que ha habido aumentos en la industria, ha habido aumentos en la construcción, ha habido aumentos en las exportaciones, también ha habido aumentos en las importaciones, que habla de alguna manera el movimiento también que hay con una menor capacidad ociosa de las industrias. Hay elementos que desde una mirada más amplia parecen indicar de que algunas cuestiones se están mejorando, incluso a niveles comparados con la prepandemia, pero la realidad del día a día de la gente es evidente
que ha quedado plasmada en las elecciones. Y uno imagina lo difícil que va a ser resolverlas de aquí hasta noviembre. Y hay otro elemento, Javier, que aparece allí, que es el endeudamiento que la gente tiene. Con la tarjeta, con los créditos. Sabemos lo que está ocurriendo con el tema de los créditos SUBA. Gente que se ha comprado un auto para laburar y que está pagando 40.000 pesos, 30.000 pesos de cuota, 50.000 pesos. Hay también porque se habla del endeudamiento del país. Y está también la realidad de la gente, a la que no le alcanza, ¿no? Que está comprando los alimentos con tarjeta. Bueno, eso es claro, ¿no? El endeudamiento de las familias es producto de la escasez en los ingresos, es decir, la caída salarial. O sea, llevamos 4 años consecutivos de caída del salario. Es decir, se recurre a estos instrumentos financieros, se recurre a la tarjeta de crédito, a tomar créditos personales. ¿Para qué? Para poder solventar los gastos familiares, para llegar a fin de mes. Y eso me parece que está claro. El gobierno ha lanzado políticas una política o programas tendientes a mejorar el financiamiento con aumento en la cantidad de cuotas de los programas como Eura 12, para cuando el límite de la tarjeta de crédito no da, o porque los ingresos cayeron, o porque te quedaste sin trabajo formal, eso tiene poca incidencia en el consumo. Lo que va a tener incidencia en el consumo y que va a reactivar en serio el mercado interno es un aumento en los saberes, ¿no? Es una política de ingreso más activa de parte del gobierno. Vos marcabas que la industria está creciendo, que el comercio está creciendo. Ahora, ¿lo comparamos con qué año? Con el año 2019, es decir, el peor año de la pésima gestión económica que tuvo el macrismo. Es decir, estamos teniendo niveles de actividad prepandemia, por encima, perdón, de la prepandemia, pero la base de comparación es muy magra. Es decir, estamos teniendo en cuenta el año 2019, que fue un año desastroso en lo económico. Es decir, el gobierno, yo te voy a repetir, Pablo, no tiene mucho margen ni de tiempo ni de dólares. Vos mencionabas, la actividad económica argentina crece y cuando crece aumentan las importaciones, aumenta la necesidad de financiar el gasto que produce nuestra industria en la importación de bienes de capital, y eso necesita dólares. Hoy los dólares, a pesar de que tenemos un muy buen desempeño del comercio exterior, hoy los dólares no están sobrando porque el Banco Central se llegó con un Banco Central sin reservas, y a su vez los compromisos futuros de endeudamiento en dólares que tiene la Argentina, que también son muy importantes. Ya vamos a darle continuidad a este tema, Javier, pero nos parecía central poder analizarlo junto a vos en lo que es la previa a la discusión nacional que se va a dar sobre la economía. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias. Les mando un abrazo a ustedes, gracias a ustedes. Otro. Gracias, Javier Vicens, economista.